Amigos de Hablando de Fútbol, estamos de vuelta. Bueno, yo porque Santi ya estaba aquí, nunca se ha ido. De hecho, todo este tiempo ha estado detrás de la computadora. Pero acá su servilleta está de regreso en estos videos que teníamos rato sin hacer en el canal, pero que vamos a retomar porque pues no podemos estar lejos de toda esta fiesta del fútbol a nivel internacional que se está llevando a cabo. Por no decir otras palabras, porque si no nos castigan, ya sabemos cómo está la cosa. A mí me llevan preso. A mí me llevan preso. Pero bueno, ha dado mucho de qué hablar. Se terminaron los octavos de final y ya tenemos a las decepciones, las sorpresas, pero sobre todo aquellos destellos de magia que hemos visto a lo largo de estos partidos de esta justa. Mi querido Santi, un gusto saludarte de nueva cuenta después de 300 tantos miles de meses que no nos veíamos por acá. ¿Cómo andas? ¿Cómo están? Y apenas entré a la llamada y lo primero que le decía a Martín es que cómo nos ha pegado el tiempo no nos favoreció realmente. Veo los videos de, ni siquiera fue hace años, o sea, fue creo que hace 3-4 meses la última vez que grabamos, pero evidentemente el tiempo ha hecho su trabajo. Y sí, como bien dices, ha habido muchísimas sorpresas, muchísimas decepciones a lo largo de este mundial, resultados inesperados, eliminaciones incomprensibles y sobre todo toda esta narrativa que esperábamos con respecto a esta justa mundialista no ha terminado por ser, y de esto hablaremos en el video de hoy. Así es, mi querido Santi, porque ya lo has dicho, hay selecciones que fueron la revelación, que dieron el campanazo, que sorprendieron al mundo y que quizás pensábamos que con el ritmo de juego que traían podían llegar más lejos. Hubo otras de las que se esperaba mucho, que tenían un seleccionado bastante vasto con jugadores en los mejores equipos del mundo, pero que al final pues no dieron el ancho y se fueron antes de lo que muchos esperaban. Incluso algunas con tendencia a la baja desde hace ya varias justas mundialistas. Entonces, ¿qué te parece si vamos con un análisis de las selecciones que decepcionaron este mundial? Porque sí, amigos, yo tengo que admitirlo, yo era una de esas personas que esperaba mucho, sobre todo de selecciones con jerarquía, pero que al final pues parece que mi apoyo fue la mufa. Entonces no sé, es lo que vamos a ver ahorita. En tu caso, Santi, no sé si tú mufaste alguna selección, pero bueno, dentro de las decepciones hay selecciones que creo que estaban para más. Algunas, es cierto, jugaron en grupos complicados, en grupos donde incluso en el tercer partido todavía no estaba definida la cosa en la fase de grupos, pero hubo otras que sí dices, esto es insalvable. Vamos a empezar por la que algunos dicen que es 4 veces campeona del mundo, aunque históricamente y oficialmente solamente ha sido 2 veces campeona del mundo. Era una de mis selecciones favoritas para esta Copa del Mundo, no para campeona, pero sí para llegar lejos. Vamos a hablar de Uruguay. Un caso muy especial, una selección dirigida por el argentino, ahora ya no, Marcelo Bielsa, que, híjole, del grupo que les tocó, todos pensábamos que el 1-2 iba a ser España-Uruguay, pero al final los charrúas se terminan yendo por la puerta de atrás con una derrota en el Estadio Akron de 1-0. Error garrafal de Muslera, que no solamente cometió errores en ese partido, también en el primero contra Arabia Saudita se traga un gol infumable. Y bueno, pues los errores se pagan caros, y más en este tipo de torneos. Una selección que tenía un plantel interesante, tenías a Bentancur, tenías a Valverde, tenías a jugadores en equipos europeos, también algunos en Liga MX con presencia en equipos importantes, como el caso de Brian Rodríguez, del Búfalo Aguirre. Y bueno, al final no dieron el ancho, se terminaron yendo a la primera ronda. Y pues sí, en efecto, Muslera tomó un charter a la Antártida y Bielsa a Rosario.
Y precisamente creo que esta es la muestra para todos aquellos que mencionaban en plano selección mexicana, ¿por qué no darle un partido a Memo Ochoa? ¿Por qué no darle la titularidad? Total, es su sexto mundial. Ahí tienes la respuesta. Fernando Muslera es el ejemplo claro y creo que viene todo este debacle y catástrofe de Uruguay con este rompimiento entre vestidor y entrenador. Creo que era más que evidente que ya no se llevaban entre ellos, pero a mí lo que más me sorprendió es que si tu sello es la garra charrúa, lo que tanto presumen, lo que tanto sabemos nosotros que tienen y ya lo hemos presenciado en distintas ocasiones, que no tuvieran ni siquiera amor propio para el partido contra España, decir, bueno, dejamos de lado todos nuestros desastres, mínimo vamos a pasar de fase de grupos como sea. Al final creo que fue ese partido un cúmulo de malas decisiones, de malas gestiones, no solo de Bielsa hacia el jugador, sino de respuesta del jugador hacia Bielsa. Sabemos lo estricto que es y lo exigente que es el método, y capaz por eso precisamente a Bielsa le faltó un poco más, no solo de tacto con el jugador, sino de tiempo para poderlo moldear como sabemos que a él le gusta. Decepción total de Uruguay. Obviamente si tú estás en un grupo con Cabo Verde y Arabia, podías permitirte perder con España, pero no permitirte dejarte muchos puntos. Ya ni siquiera un punto, muchos puntos contra Cabo Verde y Arabia. Por lo menos 4 puntos que dejaron ir con esos 2 empates, así que pues por los amigos uruguayos lo sentimos, pero es que se esperaba más de ustedes, la verdad. Y más con esa presentación increíble que tuvieron de la convocatoria con la canción de No Te Va a Gustar, Cielo de un Solo Color. Dije, pues estos van para campeón del mundo con esto, o sea, decepción total. Además un jersey muy bonito, por cierto. Otra selección de la cual se esperaba mucho, y creo que por los jugadores que conformaban el combinado, el selectivo, podíamos hablar de que quizás ahorita en estas fases ya de eliminación directa estuviéramos hablando de una llave, de algún partido interesante, era precisamente Turquía. Turquía es un caso especial porque la mayoría de sus jugadores juegan en equipos top de Europa, o por lo menos lo hacen en los clubes grandes de Turquía, que al final de cuentas son equipos competitivos que siempre están en puestos europeos y que aunque no trascienden, pues son animadores. Y siempre jugar un partido contra ellos pues va a ser algo distinto. Ir a Estambul, ir a jugar a Ankara, tiene su toque especial. Pero de Turquía, creo que todos esperábamos que por lo menos pasaran la fase de grupos. Y al igual que Uruguay, se fueron en primera ronda. Arda Güler no pudo hacer nada. Yildiz no pudo hacer nada. Nadie pudo hacer nada. Y bueno, pues los turcos se tuvieron que ir derechito a casa, terminando sus 3 partidos de fase de grupos. Mi querido Santi, ni hablar de los turcos. Ni hablar, sobre todo porque creo que nunca hubo una muestra clara de que el plan de juego de Turquía surgiera en algo mejor de lo que estaba predestinado a ser. Como que tú veías a Turquía y decías, pues es que tienen los jugadores, pero no juegan a nada. O sea, es un equipo que está ahí transitando con el balón, llevando el partido, pero no hacía peligro. Realmente creo que el único jugador que se veía que intentaba proponer era precisamente Arda Güler. Es el tipo que sabías que podía con su talento sacar adelante a este equipo y lo intentó en muchas ocasiones. Se veía que él era el que lo sacaba adelante, el distinto, el que por su mismo toque de balón te daba sensaciones de que él quería hacer más de lo que su equipo terminó siendo. Creo que no es tan catastrófico porque aún este proceso de formación y este equipo en general es bastante joven. Tiene muchísimas piezas muy jóvenes. Creo que por eso no se le achaca tanto como a otras selecciones como Uruguay, que vienen con tipos ya totalmente formados y fortalecidos. Pero en este caso igual es decepción, no puedes irte así. Y justo, en los partidos de Turquía me parecía un equipo intrascendente, un equipo que jugaba a participar. Ni siquiera puedo decir a competir porque de repente tenían posesiones muy largas,
pero los pases siempre eran laterales o hacia atrás, entonces te quedabas como de... ¿En qué momento se desmarca a alguien? ¿En qué momento mandan un centro? ¿En qué momento intentan algo? Y justamente, o sea, su mejor jugador, Arda Güler, que juega en el mejor equipo a nivel de clubes del mundo, pues más o menos intentaba por ahí, buscaba un disparo de media distancia, a lo mejor sí filtraba algún balón entre líneas, pero... O sea, realmente si tú me dices Turquía fue al mundial, digo... y luego... Está bien. Sí, nada. A lo mejor por los nombres de su convocatoria dirás, no, estos güeyes tienen que arrasar. Pero ojo, hay que tomar en cuenta cuántos mundiales no había ido Turquía hasta hasta 2026. Que también fue una calificación histórica, porque los turcos tenían desde Corea-Japón 2002 que no calificaban a la Copa del Mundo. Entonces, fue histórico, pero fue una participación intrascendente. Y como dices, a lo mejor en 4 años podemos esperar algo un poco más de esta selección, ya con un proceso mundialista nuevo, con una madurez, con una consolidación de sus figuras principales en los equipos top de Europa. Entonces hay que ver cómo se cocina esta vaina, dirían por allá en el Cono Sur. Pero bueno, ahora nos vamos un poquito más hacia el occidente, hacia el centro de Europa, porque sí, amigos, una selección que todos tenemos como referencia del fútbol, incluso regalándonos frases célebres como aquella que dice: el fútbol es un juego de 11 contra 11 donde siempre gana Alemania. Pues eso ya no es canon, amigos. ¿Por qué? Porque Alemania se nos fue en 16avos de final con un equipo también plagado de figuras, de señores jugadores, de los mejores equipos de Europa, con una selección que se le veía que jugaba algo más con Nagelsmann, que vino a refrescar la catástrofe, que fue el proyecto fallido de Hansi Flick, donde parecía que este bombero podía rescatar el barco que se incendiaba, pero que al final terminó jugando un partido de Libertadores sin saberlo, porque sí, Gustavo Alfaro le sacó la partida a Nagelsmann, háganme el fabrón cabor, y se nos fueron en 16avos, mi querido Santi. Bien dice Juan Carlos Osorio, yo empecé la debacle de Alemania. No es cierto. Creo que... yo vi eso de Juan Carlos Osorio y dije, no. Te desnudaste y te paseaste por todo el foro, mano. No, ya, entrando en materia, creo que el principal responsable, si podemos decir alguno, porque creo que hubo varios factores pequeños que suscitaron a esta eliminación de Alemania, pero creo que el principal factor fue precisamente Julian Nagelsmann. Creo que el tipo de juego, la tibieza en la convocatoria, daba para muchísimo más esta selección alemana. Perfectamente podías juntar a Florian Wirtz y Jamal Musiala en un mismo 11 y esos dos te forman un equipo completo en ataque. Creo que había varios nombres de jugadores jóvenes que estaban apuntando en la Bundesliga a cosas gigantescas y preferiste seguir jugando con Leroy Sané, con Leon Goretzka, con esta gente que ya pasó su proceso, que ya finalizó su etapa en Alemania, que ni siquiera había sido destacado en sus propios clubes. Leroy Sané ya anda en Turquía y en Turquía no juega mucho. Eso te dice suficientes cosas de lo que podía significar esta Alemania. Creo que ahora con alguien como Jürgen Klopp podemos esperar muchísimo más de esta selección alemana. Un tipo que no ha probado este circuito de países de selecciones, pero que sin lugar a dudas tiene una mentalidad distinta, tiene un proceso, tiene distintas características que le pueden favorecer al jugador joven alemán. Pero sí, hace mucho no vemos un proceso realista, un proceso a modo en el que Alemania pudiera destacar no solo por sus jugadores, sino por el que pudiste aprovechar esos jugadores. Y es que ya son 8 años, o sea, ya son 2 con este serían 3 mundiales que Alemania es completamente intrascendente.
Ya si nos vamos a temas un poquito más escabrosos, pues desde 2014, 12 años, donde Alemania dejó de ser Alemania, donde ni siquiera a nivel Europa en su torneo continental han podido trascender tampoco, se han quedado cortos. Y justamente coincido contigo, yo pensaba que por lo que había mostrado Nagelsmann en el Bayern, con un fútbol más agresivo, con un conocimiento de la base que es la selección alemana, que es el Bayern Múnich, a lo mejor podía haber un poquito más de furor, de empuje, pero, o sea, Goretzka y Sané, pues ya son hombres que ya fracasaron en los dos procesos mundialistas anteriores de Alemania, que fueron jugadores completamente intrascendentes, que a lo mejor a nivel de clubes lo hicieron bien en su momento, pero en el caso de Sané lo dices, juega en Turquía y ni siquiera juega, o sea, ¿a quién se le ocurre? Tienes un tipo como Wirtz, que es, yo creo que de los jugadores más codiciados en este momento en el fútbol europeo. Tienes un tipo como Musiala, que por la banda te destroza el lateral que tú me digas, que es capaz de ganar todos los mano a mano que tenga en un partido si se le antoja. Tienes jugadores con una capacidad de juego extraordinaria como para que repita los mismos errores del pasado. Yo no sé qué más decir de Alemania. Tan solo el hecho de que ahora van a firmar con la marca de la palomita y dejar a la nacional de las 3 rayas ya se volvió un tema nacional. Pues la selección alemana está en decadencia. O sea, no hay otra forma de decirlo. Eso sí, la historia es la historia. Las 4 copas del mundo pesan, pero hasta ahí. Así que mi querido Santi, pues vamos con otra selección de la cual también se esperaba mucho, sobre todo por la clasificación y la forma en la que llegaron a la Copa del Mundo. Que digo, salvaron el barco, pero al menos se veía un poquito más, sí, por poquito. Pero en los amistosos se les veía como una selección sólida, de la cual se esperaba más, pero al final pues se terminó yendo de la misma manera. Estamos hablando de Suecia. Y creo que Suecia, a ver, yo siempre intento, pues, no tanto señalar específicamente una culpa sobre algo. También hay que repartir culpas porque esto no es solo de una sola persona. Pero principalmente la defensa, mamita, la defensa hizo agua en todos los partidos. Obviamente llega a Países Bajos y te destroza. Llega a Japón y te compite de una forma de la que tú no esperas. Suecia alcanzó a salvar el barco precisamente por el poderío ofensivo que tiene y ni siquiera tanto porque Alexander Isak y Víctor Gyökeres empezaron bien y fueron a la baja. Sí, el gran Gyökeres. Pero sobre todo de los pies de sus mediocampistas pudieron desarrollar un mejor parado de fútbol en el sentido ofensivo en el que pudieran competir, decir pues bueno, me metes 2 goles, yo te intento meter 2 goles y así nos la vamos llevando, pero no puedes competir de esa forma y mucho menos en un mundial. Creo que Suecia hizo agua y me sorprende mucho más por el entrenador que tenías. Graham Potter no es un tipo que sea precisamente conocido por hacer agua en las defensas. En el Brighton creo que hizo un buen trabajo defensivo, siendo agresivo con tu propia línea defensiva, y lo mismo en Chelsea, no fue tan intenso en ese apartado, pero creo que era donde menos adolecía el equipo de los Blues. Ahora con Suecia quedó de ver. Pues tú lo has dicho, Santi, o sea, Potter no es un entrenador que sea improvisado. Era un entrenador pues probado en algunos de los mejores equipos, en este caso de la Premier League. Y justamente uno de los fuertes con los cuales pues logró por lo menos regresar a la competitividad al Chelsea. Este maravilloso torneo que hizo con el Brighton, que fue una de las revelaciones en su momento, pues era la defensa. A lo mejor en este caso no puede ser culpa del entrenador al 100%, sino de la materia prima, porque pues Suecia de medio campo hacia adelante decías,
carajo, o sea, al que tengan enfrente le van a clavar 3. O sea, tan solo con Isaac y con... Máscaras. Digo, es que no había manera de que tú pensaras que Suecia tampoco iba a trascender en el Mundial. Ahora, comparando selecciones que sí avanzaron en las fases de eliminación directa, dices, hombre por hombre, pues yo creo que sí tenían a lo mejor una posibilidad de hacer algo más. Pero bueno, al final por esto nos encanta el fútbol, porque siempre pasan cosas que uno nunca espera. Y una de esas cosas que uno nunca espera es imaginar que hay una selección histórica la cual ya no se siente, ya no pesa, ya no trasciende, ya no gusta, que simplemente dejó de ser lo que era, que perdió el alma, el aura que llevaba dentro. Y en este caso estamos hablando precisamente de la selección de Brasil. ¿Por qué Brasil ya no juega como antes? ¿Es porque ya no se emborrachan antes de los partidos? ¿Es porque ya no van a los antros con las transvestis, como diría Ronaldo? No lo sabemos. Uno pensaría que teniendo a un hombre de una experiencia tan grande como Ancelotti, con un jugador como Vinicius Junior, que sigue siendo el mejor extremo izquierdo del mundo, con Neymar, con una figura histórica que a lo mejor muchos decían es que no tenía por qué ir al Mundial, pero lo convocaron, al menos en ese envión anímico que te daba tener a Neymar en la banca, de aconsejar a los jóvenes. ¿Por qué Brasil ya no gusta, Santi? ¿Por qué Brasil dejó de ser Brasil? Mira, yo creo que la comparación es evidente, más allá de que tengas a un Vinicius Junior que es uno de los élites en el fútbol global. Creo que no hay un Ronaldo Nazario en este equipo, no hay un Kaká, no hay un... Fíjate, solamente en los laterales ha sido un ejemplo tan replicado en distintas ocasiones, en distintos espacios. Siempre se ha dicho, a ver, tú formabas con Marcelo y con Dani Alves, y antes formabas con Cafú y con Roberto Carlos, y antes, si quieres, nos vamos antes, tenías a Capita, mano. Entonces, tener a un jugador que juega en el Zenit y a Danilo que va en muletas, te habla de lo suficiente que esta generación de Brasil ya no produce a este tipo de estrellas, y creo que es el principal choque en el que nosotros sentimos que Brasil dejó de ser Brasil. Brasil dejó de separarse, o más bien se separó de sus raíces, dejó de apegarse a ellas, y creo que es evidente en el tipo de fútbol que presentan, mucho más a partir de la modernidad y no tanto a partir del yoga bonito que conocimos durante muchos y muchos años. Obviamente hubo jugadores lesionados que no pudieron venir. El caso de Estevao, que creo que le podía dar algo distinto. Militao, que también es importante en la defensa. Pero también te dejaste a jugadores como Joao Pedro. Te trajiste a Igor Thiago, que podía tener el currículum, porque esta temporada fue uno de los goleadores de la Premier. Pero tenías a Joao Pedro, el del San Luis, ¿no? El del Chelsea, que también fue uno de los goleadores de la Premier League. Inclusive Anthony, cualquiera de los dos. Hubiera hecho mejor papel que Igor Thiago, eso seguro. Y el caso de Anthony, que creo que por ejemplo en el Betis es un poquito de esta luz, de esta iluminación brasileña que tiene el equipo de Pellegrini. Hombre, ahí tienes una representación clara de lo que es Brasil y no la llevaste, y sufriste muchísimo de la banda derecha con Ryan, que creo que es un tipo joven que tiene muchísimo para crecer, pero que no es, por ejemplo, Ronaldinho, no es Rivaldo, no es Robinho, no es toda esta clase de ejemplos que nosotros sabemos que Brasil tiene. Se acabó resquebrajando en un partido frente a una Noruega que no se separó de sus raíces y que además es un equipo que constantemente sigue creciendo en su fútbol, no se desapega de él.
Y sobre todo sorprendente porque Noruega no había clasificado en muchísimo tiempo al Mundial. En esta ocasión por fin lo hace. Ya se echó a Costa de Marfil, que era uno de los principales candidatos africanos. También se echa a Brasil, que es una de las potencias mundiales en el fútbol. Ahí queda en manifiesto el crecimiento. Justamente yo, una de las cuestiones que no me entraba en la cabeza el por qué Ancelotti no llevó a Antony a la Copa del Mundo. Decía, a ver, creo que de los brasileños que están en las mejores ligas del mundo, pues era de lo mejorcito que había en su posición, por no decir el mejor. Yo entiendo que a lo mejor la idea de la Confederación Brasileña de Fútbol es poder llevar un proceso a largo plazo. A lo mejor que el siguiente mundial este tipo de jugadores, como mencionabas el caso de Ryan, que ya estuvieran un poquito más consolidados, que ya tuvieran un poquito más de rodaje, de bagaje, de experiencia, es decir, ya sé cómo se juegan este tipo de partidos y este tipo de torneos con la selección. Pero al mundial no vas a especular. Y justamente, o sea, yo veía los partidos de Brasil y decía, bueno, pues sí, ganaron 3-0, pero ¿contra quién? Y luego, ¿de qué forma? O sea, a pesar del resultado, pues Brasil no gustaba. ¿Por qué? Porque era un fútbol demasiado europeo. Un fútbol muy ordenado, un fútbol muy de mantener las líneas, de las triangulaciones, o sea, se perdió la magia de lo que era el Brasil que todos conocimos, de los jugadores diferentes, de los jugadores atrevidos, de los jugadores con pericia, que no medían los riesgos, que intentaban, que hacían, que encaraban, que si tenían a 3 enfrente, se los quitaban, o por lo menos lo intentaban, se llevaban a 2, tenían que bajarlos a patadas porque nadie podía contra ellos. Si acaso el único que todavía puede tener algo de eso es Vinicius Jr. Y aún así muchas veces yo vi que Vinicius, cuando tenía la doble marca enfrente, prefería regresar, tocar atrás o dar el pase lateral. Entonces Brasil se limitó a sí mismo porque era adaptarse a un fútbol que no es el fútbol del yoga bonito que tantos años habían perfeccionado. Entonces no sé si los brasileños, si alguien brasileño nos está viendo que entiende español, meu hermano, perdóname vosé, pero es que tiene que volver el yoga bonito. Rescaten su fútbol, que tanto amamos los apasionados de este deporte y que tanto nos alegró.